Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, cerca de 50 años ya en el periodismo. Actualmente está escribiendo otro libro más que se incluirá en la lista, en la larga lista de sus libros. Por lo pronto, mientras sale este nuevo libro que va a sorprender a propios y extraños, le sigo recomendando sus más recientes libros. Las Damas del Poder, tan importante en estos días. García Luna, El Señor de la Muerte. Y para que le busque ahí en Amazon o en alguna de estas plataformas en donde puede conseguir libros que ya fueron publicados desde hace tiempo, Tierra Narca y La Guerra que nos oculta, La Guerra que nos oculta, a punto de cumplir 10 años de haberse publicado, y pues obviamente parte fundamental de esto que hacemos desde muy temprano, que es hablar con la verdad, sin pelos en la lengua, sin censura. Querido Paco, bonita camisa como siempre, usted tan elegante desde temprano, mi querido Paco, ¿cómo estás? No te escucho, Paquito, perdón. Discúlpame, Vicente, tenía cerrado. Tú sabes que me enlazo desde muy temprano Sí. para seguir lo que estás a todo el programa, va, pero le pongo acá en silencio. Así que buenos días, Vicente. En media semana, mira qué temas importantes. Primero, bueno, Donald Trump, que declara una tregua que en realidad es una derrota histórica. eh, este, Violenta. Y ahora, pero ahora tocamos ese tema, Vicente. Primero, nada más que decir, los temas que tienes ahí, lo de Verástegui, que dices bien, en realidad lo que está haciendo es curarse en salud, tú lo dijiste bien, Vicente. Están viendo que Donald Trump está derrotado y están tratando de deslindarse de él. Lo veo porque en España también ya hay personajes de extrema derecha, igual que Verástegui, que están deslindándose del derrotado, ¿no? Tienes también lo de la descalificación que hace México, que es el real, que rechaza ya lo hablamos ayer, este informe del Comité de Desaparición Forzada que exige que llevar a México a la Asamblea General de la ONU. Y lo dijimos aquí el primer día, Vicente, es un tema político. Y ahora, mira, arrancamos con eso. Dice en algún momento, en algún momento, Juan Pablo Albán, que es parte de este comité contra la desaparición forzada de la ONU, dijo que la desaparición forzada, y él lo ha dicho, él es un jurista en su país, en Ecuador, y él ha dicho en varias entrevistas, lo he seguido, que la desaparición forzada es un delito difícil, muy difícil de probar. Son sus palabras, ¿eh? Lo estoy citando. Eso quiere... A ver si no resulta uno de los seguidores de Novoa y ya todo se entendería. No, mira, no es seguidor de Novoa, pero déjame decirte, no es seguidor de Novoa, para que quede bien claro, no es seguidor, pero este es lo que él dice, es difícil de probar. Quiere decir que ese informe que extrapolan, y ahora vamos a lo de extrapolar, ese informe que presentan con datos 2009-2017 los gobiernos de Calderón y de Peña, sí lo pudieron probar. La parte de Calderón y Peña sí la pudieron probar, pero no acusan a Calderón y a Peña, no los llevan a la ONU, no hay denuncias de crímenes de lesa humanidad contra Felipe Calderón Hinojosa, lo sabes, en la Corte Penal Internacional. Eso sí está probado. Así que Peña y el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, son culpables de desaparición forzada. Sí, pero lo que hacen es culpar a quién, a Claudia Sheinbaum Pardo. La quieren llevar al cadalso. Así que es un informe político. Y ahora decimos, ¿qué es extrapolar? Es un sinónimo de inferir, deducir, proyectar, suponer, conjeturar. En otras palabras, los especialistas del Comité de Desaparición Forzada de la ONU lo que hicieron es usar datos reales de los gobiernos del carnicero Felipe Calderón, un militante del PAN, y del capo Enrique Peña Nieto, además un asesino, militante del PRI, para adivinar. ¿Qué es eso? Están adivinando lo que pasaría en el futuro. Con tantos recursos que tienen, no vinieron a investigar, a analizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y menos vinieron
a investigar el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Usaron los datos de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto para acusar a Claudia Sheinbaum Pardo, para llevarla al banquillo de los acusados. Así que ya el extrapolar es eso, es adivinar, conjeturar. Esto puede pasar en el futuro. Sacaron una bola mágica, una bola de cristal y le preguntaron, esto pasó con Calderón y Peña, ¿verdad que eso pasa en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo? No, eso. Ahora, mira, nada más a quienes investigaron entre 2009 y 2017. ¿Quiénes gobernaban Coahuila? Ellos investigan 4 estados en esa época que vinieron a México, o en esa época que hacen el análisis. Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. ¿Quiénes gobernaban a Coahuila? 2005-2011, Humberto Moreira Valdés del PRI. Luego, 2011-2017, Rubén Moreira Valdés del PRI, cuando los Zetas, por colusión u omisión, controlaban el crimen organizado en toda Coahuila. Hay desapariciones forzadas, asesinatos, y los Moreira campantes de la vida. Luego, Nayarit. ¿Quiénes gobernaban? Ney González Sánchez en esa época, 2009 y otra vez 2017. Ney González Sánchez, priista. Roberto Sandoval Castañeda, otro militante del PRI, que gobernó hasta 2017, cuando acaba el estudio de estos personajes. ¿Qué hicieron Roberto Sandoval y Ney González Sánchez? Entregaron Nayarit al crimen organizado. ¿Cómo sabemos que lo entregaron? No tenemos que inventar, Vicente. Tú estuviste allá en Nueva York. Allí mismo apareció ¿quién? Edgar Beitia, el diablo. Fiscal general de Nayarit. Fiscal general de Nayarit hasta de 2013 a 2017. ¿Qué hizo Roberto Sandoval y qué hizo Ney González? Entregar al crimen organizado Nayarit. ¿De quiénes son militantes? Beitia, Roberto Sandoval y Ney González. Del PRI los 3, Vicente, y le entregaron al crimen organizado. No lo estoy inventando. Beitia está detenido y fue condenado en Estados Unidos por crimen organizado. Apareció en el juicio de García Luna. Edgar Beitia, el diablo, fue socio cómplice de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. ¿Sí? Y luego tienes bueno, pero además, ¿con quién negociaba? ¿Con quién negociaba Edgar Beitia para el gobernador Roberto Sandoval? Con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y el diablo Beitia fue responsable de secuestros, crímenes de lesa humanidad, tortura, abuso de poder contra los nayaritas. Hay miles de testimonios, Vicente, miles de los crímenes de estos gobernadores y este fiscal priista en Nayarit. E insisto, trabajaba con Genaro García Luna y con Felipe Calderón Hinojosa. Luego, ¿quiénes gobernaban Veracruz, Vicente? Fidel Herrera Beltrán, un priista distinguido, gobernó de 2004 a 2010. Y luego, ¿quién siguió? Javier Duarte de Ochoa, del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016. Los 2 militantes distinguidos del PRI, presumidos por Enrique Peña Nieto, que entregaron Veracruz a los Zetas. Y Jalisco, mira, yo digo, eso es un tesoro. Oro de 24 quilates, dirían allá en mi pueblo, ¿sí? ¿Quién gobernaba? Emilio González Márquez del PAN. Gobernó del 1 de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2013. González Márquez fue responsable de negociar a nombre de Felipe Calderón Hinojosa, no lo digo ahora, lo documenté en su momento, y a nombre de Felipe Calderón Hinojosa y García Luna, con el capo Nemesio Ceguera Cervantes. ¿Y qué pasó en Jalisco? El PAN le entregó todo el estado al cártel Jalisco Nueva Generación. A partir de 2011 hay una explosión. El cártel Jalisco Nueva Generación controla todo el estado de Jalisco. Y luego, ¿quién le sucede? Aristóteles Sandoval, del PRI. ¿Qué hace Aristóteles Sandoval? Negocia también con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay matanzas, crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado. ¿Sí? Y estos son los ejemplos que toma ese comité de desaparición
para combatir la desaparición forzada de la ONU, para extrapolar los datos, pero nunca dicen, ¿saben qué? Fueron el PRI y el PAN. Vamos a llevar a Claudia Sheinbaum Pardo al banquillo. Así que nosotros no vamos a sacar la bola mágica como hace este comité de desaparición forzada. Vamos a tomar los datos a los que sí tuvieron tiempo de estudiar. Los gobiernos de Calderón, de Peña, con estos 8 gobernadores, eso se ajusta a la realidad. El PRI y el PAN cometieron crímenes de lesa humanidad, perpetraron crímenes de guerra. Y Peña, ordenados por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y eso está documentado, Vicente, también. En su momento, yo lo he dicho en mis libros, por ejemplo, en La guerra que nos ocultan, cómo Peña Nieto ordenaba al ejército que no hubiera heridos, que los mataran a todos, como Calderón, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, creó un cártel del crimen organizado en Los Pinos. Tampoco te lo dije el primer día que me entrevistaste. Ahí está en García Luna, el señor de la muerte. Así que esto sí probaron los integrantes de ese comité para combatir la desaparición forzada en los gobiernos del PRI y del PAN. Así que podemos afirmar que Calderón y Peña Nieto son responsables de crímenes de lesa humanidad, pero quieren llevar al banquillo de los acusados o a la horca a Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Y qué hace eso entonces? Por primera vez en la vida, es decir, con datos que tenían comprobados, ellos pudieron pedir llevar a la ONU a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, que no son los presidentes, pero fueron presidentes. Y está documentado, está aprobado por ellos. Por ellos. Por eso quise entrar con la cita de Albán, de este abogado ecuatoriano, que es miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente, lo que hacen estos tipos, ayudar a la derecha mexicana, ayudar a Estados Unidos, y luego, bueno, ese es el otro tema. ¿Al servicio de quién está la ONU? Al servicio de la Casa Blanca. La ONU es un organismo inservible, inútil, que ahora intenta retomar una posición política a través de México cuando tenemos un genocidio en Gaza, en la Franja de Gaza, cuando tenemos un presidente en Estados Unidos que ordenó bombardear Irán inmisericordiamente y no lo llevan a la... Y ahí te oigo, Vicente. Y en momentos en que México está respaldando a Michelle Bachelet, que podría no ser vista con buenos ojos por Washington, para que sea la primer mujer en llevar las riendas de la ONU como secretaria general. Solo por esas cosas y porque somos muy mal pensados, podríamos entender el sesgo político, ¿no? No, Vicente, ahí tienes todo el sesgo político. Sí, el comité de la ONU para combatir la desaparición forzada tiene un sesgo político, tiene una inclinación de sacar a México de esa jugada, de condenarlo. Así que estos tipos sí hicieron un trabajo político. ¿Por qué no llevan a Peña y a Felipe Calderón a la Asamblea General de la ONU? Y mírales, si les hacen falta, les vamos a dar una ayudadita con datos reales, En la Corte Penal Internacional hay por lo menos 4 acusaciones contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa por desaparición forzada. La primera denuncia contra Calderón se presentó el 25 de noviembre de 2011. El abogado Netzaí Sandoval, estoy leyendo mis archivos, Vicente? No estoy hablando de memoria, estoy leyendo mis archivos de lo que hay real. No estoy conjeturando, no estoy extrapolando datos, no estoy tomando datos de ahora para culpar a Calderón. El 25 de noviembre de 2011, Netzaí Sandoval presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional en La Haya, y esta denuncia contra Calderón por crímenes de lesa humanidad está respaldada por 23,000 firmas. Y también piden la comparecencia de líderes del narcotráfico por crímenes, los dos, Calderón y los capos, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Derivados de qué? De la guerra que declaró Calderón iniciando su gobierno en 2006 a los grupos del crimen organizado. No hay una conjetura,
Lo que hacen en esta demanda es que toman los datos reales de lo que pasó entre 2006 y 2012 y la violencia generada en la guerra contra el narcotráfico. Incluyen miles de muertes, decenas, centenas de desapariciones forzadas y casos de tortura sistemática. En 2014, organizaciones de la llamada sociedad civil otra vez envían comunicaciones adicionales alegando y documentando crímenes de lesa humanidad en la militarización que Calderón hizo del país. En 2019 se presenta otra denuncia, pero en esta ya no solo se involucra a Felipe Calderón, sino a los gobiernos, al expresidente Vicente Fox Quesada, un militante del PAN, y al exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz, por represión, por desaparición forzada. En 2022, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es un organismo civil, presentó otra vez información sobre casos de tortura y tortura sexual entre 2006 y 2018 los gobiernos de Peña y Calderón, como parte de una política sistemática de Estado. Hasta hoy, la Corte Penal Internacional no ha iniciado el juicio, ni siquiera ha analizado lo que se le presentó, lo tiró a la basura. Vicente, seguramente lo tienen ahí en el archivo muerto, pero eso es lo que está pasando. Y luego, mira, en informes recientes, no lo digo hoy porque lo documenté en su momento y ahí tengo los documentos, tengo el expediente sin censura, Vicente. Enrique Peña Nieto sabía y aprobó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Él lo sabía y autorizó que el asesinato de 3 de los normalistas y uno de ellos fuera desollado en vida. La cara de Julio César Mondragón Fontes, la piel de la cara, está en algún lugar de un político priista guardada como trofeo. Eso es, Vicente, y la ONU no llama a Peña, no llama a Calderón, mejor llaman a Claudia Sheinbaum Pardo y le dicen, mira, esto pasó con Calderón, esto pasó con Peña, pero sacamos la bolita mágica y esa bolita mágica, esa bolita de cristal, nos dijo que las cosas empeoraron. O sea, no vinieron, Vicente, no vinieron, lo extrapolaron y ya. No digo otra vez, lo que es extrapolar es inventar, conjeturar, sacar conclusiones de lo que pasó con Peña para decir, no, mira, pues si esto pasó con Peña, pues todo mucho peor en el futuro. Sí, ciertamente hay algunas bases, pero eso es extrapolar, Vicente, conjeturar especular también es un sinónimo. ¿Cuántas veces aquí hemos dicho, especular no es información, conjeturar no es información, no es parte de un método científico de investigación? Nada, así que por eso la secretaria, tú sabes, yo cuando hay que ser crítico lo soy. Cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo documentan, analizan y discuten que hay un sesgo político en este informe del Comité para la Desaparición Forzada o para combatir la desaparición forzada de la ONU, ¿tiene un sesgo político? Sí tiene un sesgo político. Hay evidencias suficientes de que el gobierno de Peña inventó la verdad histórica, de que es un invento monumental. Hay evidencias muy sólidas de que sembraron evidencias, de que borraron evidencias, de que crearon evidencias, de que fabricaron culpables sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Y qué hizo la ONU? Se quedó callada. O sea, claro, es un organismo tendencioso y hoy están queriendo cargarle también a Claudia Sheinbaum Pardo los cuestionamientos de Andrés Manuel López Obrador, los cuestionamientos de la misma presidenta que hacen a la ONU. ¿Cuántas veces dijo, y con mucha razón, López Obrador, que la ONU era un organismo inservible? Y los hemos visto no solo en el genocidio, Vicente, ¿qué han hecho en la guerra de Ucrania? Nada. Pues los israelitas o los israelíes, ¿qué están haciendo? Un genocidio, ¿qué ha dicho la ONU? Nada, pues sí, lo ha documentado, pero lo documentan y lo tiran a la basura. Así que esa es la ONU y por eso es importante arrancar con este informe. Qué bueno que entrevistaste al subsecretario, porque mira, lo que te estoy diciendo aquí, pues son mis archivos, Vicente, no es otra cosa. No es otra cosa, son mis archivos, lo que he publicado en mis libros, Vicente.
Además, Paco, creo que es importante que los protagonistas también hablen en medios independientes y alternativos, no solamente en los medios tradicionales, en los grandes, permítanme la expresión, en los grandes medios de México. Por eso aprecio la generosidad de Arturo Medina, el subsecretario en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, porque así como hay funcionarios que van a Radio Fórmula o a Milenio o a Televisa, ¿no? Yo de hecho le hice un reclamo respetuoso al hoy canciller, el que podría oficializarse hoy como secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Le digo, Roberto, pues ya nos toca una entrevista en Sin Censura. Tú mismo has reconocido nuestra labor en Sin Censura y le vas y le das una entrevista a Denise Merker. Que alguien me explique. Respetuosamente no se lo mandé, se lo escribí a Roberto Velasco. Qué bueno que en este caso el subsecretario que se encarga de este tema, es el tema para Arturo Medina, esté aquí en Sin Censura. Y nada más por no dejar, Paco, extrapolar significa obtener conclusiones a partir de datos parciales o diferentes. Extrapolar, aplicar una cosa conocida a otro dominio para extraer consecuencias e hipótesis, extrapolando los resultados generales de otra cosa. Extrapolar es estimar, prever o inferir valores o tendencias más allá del rango de datos observados. Extrapolar es aplicar conclusiones o criterios a un ámbito determinado a partir de datos o magnitudes de otro ámbito. ¿Ya quedó claro? Ahora, lo voy a decir y espero, bueno, iba a decir que espero que no se malentienda, pero que se entienda con todo. Con lo que estamos viendo hoy, con este reporte del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, este sesgo político con el que se le da el golpe al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se confirma, el tiempo nos vuelve a dar la razón. Uno de los grandes errores, lo voy a decir con mucho respeto, uno de los grandes errores de Andrés Manuel López Obrador es haber desmotivado a la gente en el tema del juicio a los expresidentes. Cuando él dijo que iba a votar como presidente en contra del juicio a los expresidentes, desmotivó la participación y por eso no alcanzamos, creo yo, es mi opinión, por eso no alcanzamos los números necesarios para vincular esa, eh, esa votación, ese llamado a la gente, y creo que se lo sostendría nuevamente, como se lo dije en alguna mañanera del pueblo, el presidente López Obrador se equivocó por todo lo que estamos diciendo, por todo lo que está saliendo. ¿Por qué? Porque sabíamos que ellos no están a la misma altura, porque sabíamos que así como hemos visto escupir veneno, vomitar estupideces a Vicente Fox en redes sociales, estos, Felipe Calderón, el calladito de Peña Nieto, no se iban a quedar de brazos cruzados. Esa es mi opinión. Yo lo considero uno de los grandes errores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero puedo estar equivocado. Ahora, para darle la bienvenida a Jaime, mi querido Paco, le saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Ya saben que los quiero mucho a ustedes. Saludo al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que respaldar con los likes, con las suscripciones, con los superchats para que siga de 1 a 3 el maestro Paco Cruz con Hildy, su compañera de vida, con sus perritos ahí también deleitando a la gente de 1 a 3. Hay que apoyarlo, hay que apoyar No Apto para Cínicos. Así como nos echan la mano en Sin Censura, también hay que apoyar a los amigos. Amor con amor se paga. Déjame plantearte esto, Jaime. Buenos días, por cierto. Good morning, caballeros. A ver, yo sé que quieren hablar ustedes, ya todas las mañanas llegan con alguna idea de temas. Aquí no hay línea, pero sí quiero decir que hay compañeros que yo no consideraba o no considero
parte de esa oposición mediática que sirve como voceros de los peores intereses, muchas veces inconfesables, pero que no se dan cuenta que le están haciendo el caldo gordo precisamente a los golpeadores de la transformación. Con mucho respeto, insisto, yo sé que se me va a venir encima, no lo hago con esa intención, espero que se dé cuenta de lo que está haciendo, pero aquellos que nos posicionamos críticos del reporte del comité de desapariciones forzadas, parecemos ser pintados o nos están pintando como enemigos de las madres buscadoras. Y eso no se vale. Ernesto Ledesma de Rompeviento TV, Ernesto, eso no se vale. Y yo sé que se está refiriendo a Juan Becerra en esto que voy a leer, pero Juan Becerra se está posicionando en el sentido de rechazo a esto del comité. El maestro Paco Cruz ya ha estado explicando por qué hay un sesgo, pero fíjense, si algo tienen claro los colectivos de búsqueda y las madres buscadoras, es que la 4T está llena de lambiscones, balbucean sin tener ni la más remota idea de las dimensiones de esa tragedia total, que viva la indolencia, la diferencia de la conducta de los López Dóriga y los Loret de Mola con estos conductores de corporativos son los calcetines. La diferencia de la conducta de los López Dóriga y los Loret de Mola con estos conductores de corporativos son los calcetines, en referencia a Juan Becerra. El negocio redondo, trabajar en un medio de derecha que te usa para supuestos equilibrios y consigues publicidad oficial. Quedas bien con los patrones del medio y con la patrona de Palacio Nacional y antes con el patrón. Total, las madres buscadoras pueden esperar y seguir enterrando fierros en la tierra. Yo creo que tiene todo el derecho de expresarse Ernesto Ledesma, pero es en este momento peligroso. Lo mismo acabo de escribir en redes sociales de la columna que acabo de leer de ayer de Jorge Cepeda Patterson, columnista del País, de Milenio y de Sin embargo MX. Y escribí, apenas leo a Jorge Cepeda Patterson, a quien respeto, sobre las mañaneras del pueblo. Se equivoca rotundamente en hacer un análisis poco profundo al decir que la culpa de todo es de los amarranavajas. Hace mal don Jorge en colocarse del lado de los Ciros, López Dórigas, Lorets, etcétera. Y lo digo y lo sostengo. Se lo sostengo a quien se lo tenga que sostener. Porque si hemos dicho que hay un intento de reventar la mañanera por parte de corresponsales que no respetan ni el reglamento, ya saben ustedes a quién me refiero. Ayer, por cierto, la presidenta les cerró la puerta en las narices a la corresponsal de Proceso sobre este tema precisamente. ¿Cómo entender que ahora salgan los que apoyan desde las trincheras periodísticas la transformación de nuestro país, aquellos que seguramente no estarían de acuerdo en regresar al PRI y al PAN? ¿Cómo entender que están criticando la mañanera con tal, no sé ni cómo llamarle, con tal ligereza y hablar de amarranavajas? ¿Cómo entender las críticas de Ledesma, de Rompeviento TV, en este sentido? Porque ahora sí que, pues entonces díganos, que alguien nos dicte qué decir y qué no decir para que nadie se enoje. Miren, nada más por no dejar lo que escribe en Milenio Jorge Cepeda Patterson, que creo que es interesante si lo quieren abordar y si no, está bien también. La presidenta asume que la única forma de seguir sacando de la pobreza a millones de mexicanos pasa por el crecimiento sostenido, sabedora de que fiscalmente el gobierno está llegando a un límite respecto a lo que puede repartir, dice Jorge Cepeda Patterson. El problema con las mañaneras: para transformar a un país de manera pacífica se requiere ganar elecciones, pero paradójicamente, una vez en el poder, la necesidad de seguir ganando elecciones dificulta al gobierno la posibilidad de construir las condiciones para transformar al país. Y es que la política y la economía son una pareja plagada de contradicciones.
un delicado maridaje en el que el gobierno del segundo piso de la 4T no termina por encontrar el tono. El tema de la polarización lo ilustra perfectamente. En las urnas el voto de los que tienen menos vale lo mismo que el de los que tienen más, con la diferencia de que el número de pobres excede con creces al de los ricos. Apelar a las injusticias sociales y culpar a los privilegiados de los males de las mayorías empobrecidas permite ganar elecciones, por lo menos durante el tiempo en que esas mayorías no comiencen a culpar al gobierno por su incapacidad para cambiar el estado en el que se encuentran. No ha sucedido aún en México, pero sí pasó en América Latina. Llegó el momento en el que el discurso polarizante dejó de ser efectivo por la falta de resultados de fondo. Claudia Sheinbaum leyó correctamente este proceso, es decir, la necesidad de migrar poco a poco de un discurso confrontador a uno inclusivo. El tema es si tal migración se está haciendo al ritmo que se necesita. Por un lado, es evidente que la presidenta asume que la única manera de seguir sacando de la pobreza a millones de mexicanos pasa por el crecimiento sostenido, sabedora de que fiscalmente el gobierno está llegando a un límite respecto a lo que puede repartir en pensiones y programas sociales. Lo que siga tendrá que conseguirlo mediante la creación de empleos, es decir, mediante la activación de la inversión privada. Pero por otro lado, hay lógicas políticas que dinamitan el objetivo anterior. Una de ellas está instalada en las conferencias mañaneras. Es un espacio útil que Claudia Sheinbaum utiliza para dar cuenta de las acciones e intenciones de su gobierno, una exposición de lo que mucho que hace, una exposición de lo mucho que hace su administración dentro de los márgenes de posibilidades. Es también un espacio para responder a las críticas, pero también actúan inercias que quedaron del sexenio anterior cuando la polarización tenía otra prioridad. Por desgracia, la agenda de cada día es parcialmente definida no por el diseño de la política de los grandes objetivos, sino por la trinchera en la que viven los amarranavajas, obsesionados por arrancar alguna declaración ideológica o una puya en contra de algún adversario político. Una generación de comunicadores, influencers y gestores procedentes del sexenio anterior que viven, ellos sí, de la polarización política. El problema es que colocan a la presidenta en la arena partisana desde muy temprano cada día. ¿Qué le merece la afirmación de? Es una fórmula que convierte a la presidenta en interlocutora involuntaria de los peores personajes de la política de la derecha o de la oposición, invocados por estos pseudocomunicadores a partir de afirmaciones provocadoras e irresponsables. El resultado es un tanto esquizofrénico. Por la mañana se opera con un discurso partisano y polarizante, centrado al parecer en una arena en la que se habla a los adversarios y a los propios conversos, mientras que el resto del día se atiende a una narrativa centrada en una presidenta de todos los mexicanos, incluyendo aquellos que tienen reservas sobre Morena. Y ya no voy a seguir, porque creo que ya queda claro el posicionamiento de Jorge Cepeda Patterson. Me parece lamentable. Ahora resulta que los amarranavajas, incluyanme en la lista. ¿Para qué chingado le doy tantas vueltas al asunto, no? Incluyanme en la lista. Manipulamos. Somos más inteligentes que la presidenta para sacarle una declaración. Oye, si no exhibes, y lo voy a decir por mí, no sé a quién se refiera Jorge Cepeda Patterson, pero si en su momento yo exhibí a Lili Telles haciendo entrevistas en Fox News, si no lo exhibe uno en la mañanera, ¿ustedes creen que hubiera habido una reacción de la presidenta y hoy tendríamos un debate sobre lo que significa estar yendo a Estados Unidos a poner en mal a México? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. No sé. Quería ponerlo sobre la mesa, eh, queridos maestros. Me parece importante porque podría ser, solo podría ser una posibilidad de que al conductor de este espacio algunos lo consideren amarranavajas o como diría el otro camarada de Rompeviento TV, lambiscón y todas estas cosas. ¿Qué pasó? ¿En qué momento no me di cuenta que dejamos a los Rivapalacio y a los Brosos
que decían que la mañanera de Andrés Manuel López Obrador era lo peor que había para llegar precisamente a estos niveles. No, pues ya, me perdí en el camino. Perdón por tomarte tiempo, mi querido Jaime Hernández, pero sí quería dejarlo sobre la mesa. Ahora sí, maestro, lo que usted diga, ya sabe que aquí lo que hay de todo menos línea, mi querido Jaime, lo que usted quiera, con lo que quiera arrancar. Te abrazo, mi querido Jaime. Pues, a ver, este tema no es fácil, ¿eh? No es un tema fácil, no es un tema que se pueda abordar en 3 minutos, pero lo voy a intentar. Bueno, es que hay varias consideraciones. Primero, la columna de Jorge Cepeda Patterson, a quien yo respeto porque es un tipo que tiene cierto empaque intelectual, su trayectoria, es buen columnista, pero ya saben, al mejor cazador se le va la liebre. Y yo creo que la columna de Jorge Cepeda Patterson deja entrever un punto número uno, un tufo de desdén hacia las nuevas figuras que conforman el periodismo de hoy en México. Y esto tiene que ver con un problema de la gente que durante mucho tiempo ha vivido de la prensa antigua, que odia a las redes sociales, pero las odia porque están impávidos ante la forma en que las redes sociales, los youtubers han llegado a cobrar protagonismo. Y esto los tiene realmente, no les gusta. Es exactamente el mismo fenómeno que pasa con La Jornada, porque, por ejemplo, a la directora de La Jornada aborrece Internet, no le gustan las redes sociales y ven a los youtubers como, ¿sabes?, como advenedizos, como gente que no merece estar en los medios de comunicación. Bueno, ese es el punto número uno. El punto número dos es que hasta cierto punto es verdad que las mañaneras y este conjunto de colegas o youtuberos han convertido a las mañaneras en una suerte de la corte de los milagros, porque hay que reconocerlo, a veces las mañaneras son un espectáculo que va de chile, de dulce y de manteca, con preguntas de lo más variopintas, algunas que no tienen que ver con la realidad, algunos que llevan preguntas ya agendadas por intereses externos, espurios. Entonces, esta es una realidad que, nos guste o no, está ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que la llegada de las redes sociales en general, y sobre todo la aparición de noticiarios, programas en YouTube, han creado una especie de totum revolutum, ¿no? Donde conviven periodistas serios con personajes de lo más variopinto. Pongo varios ejemplos. Lord Molecula, que a mí no me parece el estilo de Lord Molecula, que es de lo más, eh, por cómo decirlo de manera leve, con este tono tan engolado, con esta su presentación, es demasiado condescendiente, no, condescendiente no es la palabra, demasiado servil lo fue ante López Obrador y lo sigue siendo ante la presidenta. Y una cosa es tener respeto y otra cosa es servil. Y ese es el caso de la molécula. Y hay otros youtubers que uno dice, Dios mío, ¿de dónde lo sacaron, no? Pero al mismo tiempo, yo reconozco que hay que youtubers que han marcado la diferencia y que gracias a ello, pues el periodismo sigue avanzando, sigue teniendo vida, pero a veces se confunden las cosas, ¿no? En muchos sentidos, hace no poco, porque esto es un fenómeno nuevo, no solamente exclusivo de México. En Estados Unidos acaba de salir un amplio reportaje en el que habla de cómo la nueva gente, porque hay muchos periodistas, ocurre en México, Dan Lemon, Tucker Carlson, todos estos periodistas que de repente son cancelados sus contratos, pues se convierten en youtubers. Tienen sus programas, algunos muy buenos, otros no tan buenos,
El caso es que hace poco, esta creo que fue la semana pasada, se publicó un amplio reportaje en el que en medio de este mare magnum de nuevas figuras, Jesús dice, se desata el desfile de los fenómenos, es decir, de los freaks, ¿no? De los fenómenos en el sentido más peyorativo, ¿no? Fenómenos en el sentido, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando de niño nos decían, ven a ver a la mujer serpiente, que quién sabe qué? Y uno de niño, es la mujer serpiente. En ese sentido se llama, consideran a los youtubers como los nuevos fenómenos, los nuevos freaks, perdón. Entonces, hay que reconocerlo. Vivimos en un ecosistema donde convivimos fenómenos como el señor Lord Molecula, fenómenos como y otros que se me ocurren, pero ya desde antes ya habían surgido con, ¿cómo se llama este personaje que era cómico, que ahora sale con el payaso Chumel. tenebroso? Chumel Torres. Incluso Carlos Loret de Mola para mí es un freak, es un fenómeno que es más mentiroso, pero conviven dentro de esta amplia gama de que son reporteros profesionales, reporteros de viejo cuño. Por ejemplo, estamos el maestro Paco Cruz, estoy yo, que convivimos al mismo tiempo con personajes de la nueva generación como Vicente Serrano, pero claro, hay una enorme diferencia entre Vicente Serrano y Lord Molécula, ¿no? Sí, Hay pero una Jaime, enorme diferencia. el en- punto es de no caer en este estéril debate de quién merece o quién es, quién no merece, quién no. O sea, no, afortunadamente la mañanera con López Obrador y ahora con la presidenta nos ha dado la oportunidad de nosotros mismos exhibir nuestras carencias y nuestras virtudes. sí, Y, sí, y así como tiene todo el derecho en una libertad, nos guste o no nos guste, de que Loret diga sus mamadas en su programa, pues también Lor Molécula, Vicente Serrano, y yo, como les decía en su momento, arriba Palacio, o a Loret, o a Broso, menos si tuvieran la capacidad, harían lo de lo de Ricardo Rocha, que en paz descanse, se levantaban temprano, iban a la mañanera a confrontar. Ahí sí Ricardo Rocha confrontó a López Obrador en su momento. A eso me refiero, Jaime. Perdón, porque es muy fácil desde un escritorio como columnista del País, de Milenio, de Sin embargo, pues analizar a tu manera, evaluar a tu manera, lo digo por Jorge Cepeda Patterson, lo que ocurre en Palacio Nacional cuando no estás ahí para verlo. Bueno, no sé, también es mi opinión, ¿no? no, no, a eso iba en mi tercer punto. Tú no puedes, echa la distinción entre la disparidad de gentes que viven y se nutren de este ecosistema en esta nueva era de las redes sociales. Yo creo que Jorge Cepeda Patterson peca de soberbia, peca de arrogancia al pintar con brocha gorda y meter a todos en el saco. Y eso habla un poco de holgazanería intelectual, pero también del desdén que siente Jorge Cepeda Patterson hacia las personas que hoy nutren las redes sociales. Hay que tener un poco de respeto. Yo, por ejemplo, pues puedo tener una opinión sobre Loret de Mola, sobre Lord Molécula. ¿Cómo se llama este hombre de Rompeviento? Ledesma. Ernesto Ledesma. Bueno, Ernesto Ledesma es otro fenómeno, pero fenómeno en el mal sentido de la expresión, porque es un tipo que cree que practica periodismo, pero él practica un tipo de periodismo que parece más militancia que periodismo. Está, yo creo que Ernesto Ledesma tiene un serio problema lo pierde la militancia y lo pierde su egocentrismo. Es un tipo que articula bien su discurso, pero muchas veces confunde la gimnasia con la magnesia. Y yo creo que el pecado de Ernesto Ledesma es que de verdad cree que es superior a muchos comunicadores y que incluso lleva más razón que cuando debatía con López Obrador o lo ha hecho con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y yo creo que este tipo de personajes son los que de alguna manera son, quizá a los que debería considerar más, Cepeda Patterson, pero claro,
Y ¿sabes qué? Lo que me frustra de Cepeda Patterson, que siendo un escritor, periodista, analista, columnista de larga trayectoria, no haya perdido el tino por completo, haya sido incapaz de codificar y codificar este tema que es de por sí complejo. Yo por eso decía que no son suficientes 3 minutos. Es un tema muy complejo que merece un análisis más exhaustivo, pero finalmente yo diría que es lo que tenemos. El mundo es complejo, tenemos que aprender a vivir dentro de la complejidad y sobre todo tenemos que tener tolerancia y admitir, a mí, por ejemplo, no me parece el estilo de Lord Molécula o de otros youtubers, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir, este no se merece, este sí se merece? No, eso es un pecado de arrogancia estúpida y de soberbia, porque cuando uno es ya viejo y ha visto tantas cosas, uno tiene que entender que las cosas van a venir y te van a pasar por encima, te guste o no te guste. Y el fenómeno de las redes sociales y el nuevo modelo comunicacional ha llegado para quedarse. ¿Qué hacer ante ello? Nosotros, por lo menos en mi caso, en el caso que me consta del maestro Paco Cruz, en tu caso, mostrar la parte más profesional, la que nos distinga. ¿Por qué? Porque en medio de ese totum revolutum, lo que se impone es el contenido. Si tú ofreces contenido de calidad, un periodismo de altura, inmediatamente la gente te va a decir, yo confío más en este medio porque tiene periodistas profesionales, no confío en columnistas que un día amanecen con el pie izquierdo y les da por lanzarse contra los youtubers, decir que la mañanera no sirve a los propósitos, decir que la mañanera es el recurso de la presidencia para mover, atizar, calentar la plaza de cara a las elecciones. Hay parte de verdad, pero también hay mucho de mentira, ¿no? Y ¿sabes qué, Jaimito? Lo único que esperaría, bien dices tú, con honestidad intelectual, que se den nombres y apellidos, porque no nos pueden poner a todos en el mismo saco. O sea, a ver, si Jorge Cepeda Patterson en este análisis hubiera dicho, vean los intentos de reventar la mañanera porque no siguen el reglamento, personajes como Reina Ide, digo, ya Que se entendí, entiende. ya entendí. Pero cuando siguen la misma línea de Raimundo Riva Palacio, de Broso en su momento de decir, este es un circo en tiempos de López Obrador, llamado el Peje Jesús Ramírez Cuevas SADCB, que nos pagaba supuestamente Jesús Ramírez, nos pone a todos en el mismo saco y digo, a ver, cabrón. Es más, yo desde aquí digo, si hay personajes que cobran por preguntas o lo que sea, que los digan con nombre y apellido, porque yo soy el primer interesado en que no me metan en el mismo saco. Pero bueno, ¿Sabes qué me hubiera gustado? Que en la época del PRI y el PAN, cuando, por ejemplo, Jorge Cepeda Patterson era director del Universal, me hubiera gustado que en esa época Jorge Cepeda Patterson hubiera escrito una columna hablando de la corrupción del medio periodístico, los miles de millones de dólares que recibía el Universal, los cochupos que recibían todos los reporteros de la fuente presidencial, la forma tan de veras tan asquerosa en que la fuente presidencial en las épocas de el PRI y el PAN llegaban en una gira presidencial a Nueva York, y esto te digo porque me consta. Cuando llegaban en una gira, por ejemplo, de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, llegaba la avanzada de toda la fuente presidencial y yo como corresponsal iba a tocar base a la oficina de prensa, no veías a un solo reportero de la fuente presidencial. ¿Y sabes por qué? Porque los cabrones, y en cuanto llegaban, se iban de shopping con el dinero que les daba presidencia. Y luego, después de hacer su shopping, regresaban y no tenían que reportear. Presidencia les daba el boletín. Eran texto servidores. Entonces, ¿por qué no en esa época Jorge Cepeda Patterson hablaba de ese periodismo corrupto? Y ahora, qué casualidad, se da que el señor Jorge Cepeda Patterson habla de los malandros, de esta gente de mala baba que se la pasa amarrando navajas conspirando con la presidenta. Así es que yo creo que no deberíamos de sofocarnos, tener en cuenta de quién viene la columna y tener un poco de memoria, porque hoy la gente que se queja de los youtubers y todo este rollo, ¿por qué en el pasado ninguno de ellos denunciaba lo que estaba a plena vista? Era un grado de cinismo espectacular.
los López Dóriga, los Raimundo Riva Palacio, toda esta gente que vivía de los recursos que les daba presidencia, que les permitía vivir a cuerpo de rey. Ahí, ¿por qué tienen esta forma tan extraña de discernir, ¿no? De no separar el grano de la paja de Jorge Cepeda Patterson, es lo que lo retrata de cuerpo entero. Nada más para escuchar ya sobre noticias y no sobre columnas. Le mandé a hacerse una foto, ¿no? A ver si nos la pone en pantalla. Le mandé una foto. No voy a defender lo indefendible. Si hay personajes de medios tradicionales que no hacen su chamba o que están sesgados política o por dinero, que se defiendan ellos. No voy a defender a compañeros youtubers que no estén haciendo su chamba o lo que sea. Lo digo por mí. Lo digo porque no quiero que se nos meta a todos en el mismo saco. Porque para muchos sí soy amarranavajas, porque menciono con nombre y apellido a personajes, a periodistas, a políticos, a todos. Pero me llama mucho la atención, que estos que se sienten como jueces con la espada celestial del periodismo, no hayan cuestionado a estos cabrones que se la pasaban con Peña Nieto en el avión presidencial, porque ellos seguramente todos eran profesionales, ¿no? Y ahora critiquen a los que van o vamos a Palacio Nacional a las conferencias de prensa, pero hay que quede nada más la fotito. Dice nada más que cada quien se defienda. Yo lo que digo es, ¿qué cosas de la vida, Mariana? Como decía Alberto Cortés, ¿qué cosas tiene la vida, Mariana? Ahora se quejan de lo que pasa en Palacio Nacional en las conferencias de prensa, pero nadie decía nada por lo que callaban, entre eso, los lujos del avión presidencial, los propios corresponsales de la fuente. Y ahí creo que no iban youtuberos, ni memeros, ni facebookeros, eran puro machuchón. Bueno, ahora sí, Jaime, vámonos con los temas para también que después Paco nos dé su punto de vista para que avancemos. Hoy que, por cierto, le mandamos un saludo al querido Norman Pearl. Hoy no llegará a la cita el maestro Norman Pearl por un viaje que tiene ya establecido. Le mandamos un abrazo al maestro Norman Pearl. Jaime. Bueno, de los temas. Bueno, yo creo que vale la pena abrir fuego con el tema del alto al fuego que ayer aceptó a regañadientes Donald Trump. Se le fue impuesto porque después de la fallida operación para invadir Irán y robarles el uranio enriquecido, que fue una operación desastrosa en la que tuvieron que hacer explotar dos C-130. Los C-130 son aviones que se utilizan para el desembarco, operaciones de desembarco, invasión, nunca para el rescate de pilotos. Para eso se emplean los helicópteros Chinon. Entonces, después de esa operación fallida, yo creo que, y a pesar de que muchos militares se rebelaron contra Pete Hegseth, le dijeron, esa operación va a fracasar, no es prudente, no es inteligente. Y entonces, después de ese estrepitoso fracaso, comparece en rueda de prensa, en la imagen que estamos viendo del presidente Trump, y dice que fue un éxito rotundo el rescate de los pilotos, etcétera, etcétera. Pero, claro, Irán dio a conocer todos los elementos de cómo fue esta fallida operación, cómo incluso se recuperaron documentos de identificación que hablaban de expertos en energía nuclear. ¿A qué iban? Pues iban por el uranio, ¿no? Bueno, después de esto, Irán siguió bombardeando, dejando ver el carácter realmente destructivo de su arsenal. Tel Aviv quedó en ruinas, piedra sobre piedra. Hezbollah avanzó con una fuerza temible. Y ante esta situación, yo creo que Donald Trump, aconsejado
por propios extraños, principalmente por China, que China fue uno de los países que medió en esto, aparte de Pakistán. Yo creo que China le dijo a Estados Unidos, no tienes alternativa, y además, si sigues con este cuento, nosotros vamos a intervenir. Ese fue, yo creo que fue el golpe de realidad que recibió Donald Trump, y después de esto, anula su propio ultimátum y da a conocer un acuerdo in extremis alcanzado gracias a la mediación de Pakistán y de China, que deslizaron, le pusieron sobre la mesa los 10 puntos de negociación que impuso al final Irán. Y son puntos realmente impresionantes, porque solo el primer punto es básicamente Irán se queda de facto con el control soberano del estrecho de Hormuz. Y no solamente eso, sino que va a cobrar peaje. 2 billones de dólares por cada buque. Una cantidad insignificante, porque ustedes saben que la mayoría de los buques que transitan por el estrecho de Hormuz llevan cargamentos de hasta 400, 600 millones de dólares. Así es que 2 millones de dólares es nada. Pero claro, le va a permitir a Irán enjugar sus arcas bancarias, financieras, para empezar con la reconstrucción. Dicho esto, después de que Donald Trump fuera enfrentado a la realidad por China y Pakistán, y después de aceptar a regañadientes el plan de 10 puntos, habló con Netanyahu y le dijo, oye, voy a aceptar este cese de hostilidades. Netanyahu se encabronó, no le pareció, porque claro, Netanyahu está en una situación insostenible en el terreno político, porque su famosa guerra contra Irán fracasó desde todo punto de vista. Pero aunado a ello, Netanyahu digo, pues yo voy a honrar el cese de hostilidades menos el frente abierto que tengo en Líbano. ¿Y por qué? Porque Hezbollah está avanzando a una velocidad impresionante y ahora mismo, hace unos minutos, todavía Israel ha violado el cese de hostilidades y sigue bombardeando el sur del Líbano. ¿Por qué? Porque Hezbollah está incontenible. Estaba viendo una crónica del canal 14 de Israel que habla de la derrota impresionante que sufrió el cuerpo de élite Yalon, la unidad de élite Yalon, que es legendaria, está integrada por francotiradores, expertos en demolición, y llegan con estas bulldozers que arrasan todo. Lo que quieren ellos es extender el control sobre el sur del Líbano hasta el río Litani, pero en ese intento fue abatido. Los testimonios de los propios soldados de la unidad Yalon han dicho que nunca se habían enfrentado a una batalla tan dura contra Hezbollah. Dicen que en cuanto llegaron a la zona de combate, no pudieron levantarse, permanecieron todo el tiempo pecho tierra, porque los misiles les avanzaban por todos lados. Destruyeron muchos equipos, tuvieron que huir en retirada, dejaron un equipo estratégico de esta unidad de élite y ha sido una derrota para esa unidad de élite que es legendaria. Y después de eso, después de esa sonora derrota con la unidad de Yalon, Israel decidió, no vamos a permitir esto, y empezaron a bombardear, están bombardeando continuamente. Irán advirtió que el cese de hostilidades contemplaba todos los frentes abiertos en las regiones, incluido Líbano. Así es que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Luego, Estados Unidos e Israel violaron esta madrugada el cese de hostilidades, el cese del alto de fuego, volando por los aires una refinería en la isla de Labán. Esto, ya dijo Irán que ellos van a mantener el dedo en el gatillo. Y una vez que atacaron Labán, Irán volvió a responder con misiles que fueron dirigidos sobre todo a Kuwait, a refinerías, o arrebatarlas de Riyadh y a Bahrein. Por tanto, estamos ante un cese de fuego muy precario, muy precario. Vamos a ver porque aquí quien está dispuesto y necesita boicotear a toda costa este acuerdo de paz es Israel, porque las críticas de la oposición que está recibiendo Benjamín Netanyahu son feroces. Le dicen el emperador que está sentado sobre su asiento lleno de sangre, y dicen que este tipo
que necesita permanecer en guerra para que no responder ante la justicia porque tiene muchos escándalos por los cuales responder, entre otros, las sospechas que hay de que la invasión de Hamas el pasado 7 de octubre de 2024 fue una operación concebida por los cuerpos de inteligencia dentro de Israel. Entonces tiene muchas cosas que responder, casos de corrupción de él y de su esposa. En fin, él necesita sobrevivir políticamente y la única forma que tiene de sobrevivir políticamente es mantenerse en conflicto. Pero Irán lo ha castigado a tal grado que los ciudadanos ya no aguantan. Hasta antes del estallido de la guerra, más de un 80% de los ciudadanos en Israel apoyaban la guerra contra Irán. Hoy es mínima esta cifra, casi han desertado de este apoyo 60-70%. Así es que están en una situación de supervivencia política Netanyahu, lo mismo que Donald Trump. Si ustedes revisan internet y las redes sociales, bueno, las caricaturas, los memes, porque a eso ha quedado reducido Donald Trump, a un meme. Ya hay un creciente número de líderes políticos en el seno del Partido Demócrata que están pidiendo su destitución bajo la enmienda 25, bajo el argumento de que Donald Trump es incapaz. Hay gente que sugiere que tiene severos problemas mentales, confunde la realidad con la ficción, y lo malo es que los colaboradores de Donald Trump son tan cobardes, le lamen las botas, que no quieren decirle la verdad. Entre otros, Pete Hegseth, que es uno de sus acólitos más fervientes, no le quiere decir que han fracasado rotundamente. Así es que en esas estamos. Vamos a ver si el próximo 10 de abril, cuando se reúnan en Islamabad, la capital de Pakistán, consigue Irán doblegar de forma definitiva a Donald Trump o a la negociación estadounidense, y de paso también cepillarse políticamente, claro, a Benjamín Netanyahu. Mi querido Paco, vamos en la segunda vuelta contigo. Intenso este segmento, esta mesa de esta mañana, con lo que tú gustes, Paco. Mira, Vicente, primero Jaime ya no se puede quejar a partir de hoy de que no lo dejamos hablar. Tiene el micrófono abierto. Dicho eso, nada más 2 minutos para referirme. Pórtense bien. Para referirme a los periodistas, Vicente y Jaime, tú sabes, en eso concordamos. Perro sí come carne de perro. Absolutamente. Los monstruos de hoy, o a los monstruos de hoy, ilustrados los llamaba Genaro García Luna, se les olvida que sí había mañaneras antes con Peña y con Calderón y con Fox, con Cedillo, con Salinas. Sí había mañaneras, pero esas mañaneras eran el escritorio del jefe de prensa, del coordinador de comunicación social o del presidente mismo entregando el sobre. Y ahí estaba la agenda informativa, Vicente. Punto. Así era. Hay que ver cómo hay periodistas millonarios. Aquí los hemos dicho los nombres, ¿no? Así que la agenda mañanera, la agenda periodística se manejaba desde la presidencia. Si no, ahí está la reunión de marzo de 2011, 700 dueños de periódico, 700 comunicadores entre dueños de periódicos y grandes comunicadores. Loret, para empezar, Sarmiento, que fueron los conductores de aquel encuentro convocado por Calderón por órdenes de Genaro García Luna, y la idea era posicionar la imagen de García Luna como el Salvador de México e impulsarlo a la candidatura presidencial. Lo único que no tomaron en cuenta, se les olvidó, y lo digo porque además lo documenté en 2009 y lo publiqué en 2009, que Televisa ya tenía una agenda con Enrique Peña Nieto y que había recibido miles de millones de pesos por impulsar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Así que a los periodistas se les olvida que sí había mañaneras, y seguramente quieren de esa mañanera, esos monstruos, digo yo, quieren esa mañanera que se dictaba en Los Pinos, a través de la chequera, o a través de las transacciones bancarias, o a través de la entrega de concesiones, porque eso eran esos monstruos. Hay que ver, tú documentaste por tu lado, que además lo vi cuando todavía no te conocía, el yate de López Dóriga. Yo lo documenté cuando vivía en Acapulco, a través de los guardiamarinas. $2.5 millones el yate
de López Dóriga. ¿Y de qué salía? De esos, de las cortinillas en sus noticieros en Televisa, la mansión de Loret en Valle de Bravo. Así que, y a cada periodista le podemos decir, yo documenté en su momento lo de Riva Palacio, cómo yo lo descubrí, cómo iba a las oficinas de Enrique Peña Nieto sobre la avenida Lerdo, a donde está el Palacio de Gobierno Estatal en Toluca, entraba, salía, cruzaba la vaquita a comerse un par de tortas y a los 2 o 3 días en sus columnas, porque ahí están documentadas, hablaba de Peña Nieto, el estadista, cuando ya estaba documentado que era un asesino, que era un capo, que era un ladrón, y que Luis Videgaray Caso estaba escondiendo todo el dinero para la campaña presidencial y robando de lo lindo, Vicente. Así que esos periodistas también tenían su mañanera, nada más que era mañanera con, ¿cómo le dicen los viejos periodistas? Jaime seguramente conoce la palabra chayote, ¿sí? No la inventó el presidente López Obrador. Yo ya les comenté. Con bozal. Sí, claro, esa era su mañanera, Vicente. Pero dije un minuto, así que esa es su mañanera. Y yo lo comenté, quienes estaban en la agenda están en mis libros con nombre y apellidos, quienes están, porque ahí están los libros, la agenda de Genaro García Luna para impulsar su campaña presidencial, empezando por Raimundo Riva Palacio. Ahí está, mira, esta fue la de marzo de 2011. 700 comunicadores, dueños y monstruos del periodismo, todos ellos autocensurándose y firmado, porque además está firmado, no lo digo yo, firmado, sí, cambiar la narrativa de la violencia, y eso fue una reunión convocada por Calderón, sí, pero por órdenes de Genaro García Luna. ¿Lo quieren negar? Pues sí, pero ahí están las fotografías, porque lo hicieron en vivo, sintiendo que nunca iba a haber cambios en este país, que iban a sentir que iban a tener derecho de picaporte. Ahora mira, lo que yo digo de García Luna, lo digo con ellos también. Imagínate de pronto tener derecho de picaporte con Enrique Peña Nieto, tener derecho de picaporte con Felipe Calderón Hinojosa, tener derecho de picaporte con Carlos Salinas de Gortari, y de pronto ser nada, de pronto ser irrelevantes. Y esos monstruos periodistas son irrelevantes hoy. Y el ejemplo es 2018. El otro ejemplo, 2024. Con toda esa influencia que dicen que tienen, de nada les sirvió. López Obrador ganó, y lo voy a decir como decía Andrés Manuel López Obrador, benditas redes sociales, y Claudia Sheinbaum Pardo mostró la irrelevancia de estos viejos comunicadores que escriben en Milenio, que escriben en Excelsior, que escriben en Reforma, que escriben en El Universal, en todos esos periódicos. Así que sí, de Azucena Oresti, de Enrique Krause, de Aguilar Camín, son irrelevantes todos estos. Ciro Gómez Leiva, que yo he documentado como lo conocí en 82, al servicio del Partido Revolucionario Institucional, llevado al Estado de México por el gobernador, para hacer la imagen de campaña presidencial. Así que esos son los viejos periodistas y tenían su mañanera a su manera. Pues la agenda periodística la manejaban ¿con qué? A través del chayo. Así que ahí está, Vicente. Muchos de estos periodistas no van a decir gran cosa de que aplicaron con Yarrington un García Luna, ¿no? Oye, García Luna estaba siendo declarado culpable en Nueva York y le estaban descongelando las cuentas a la esposa. A Yarrington está tras las rejas. Yarrington, lo último que supe, ¿no? Sigue en el bote Yarrington y le descongelan las cuentas. Dices tú, cabrón. Pues digo, estamos en el proceso de transformación, pero todavía hay cosas podridas. Que alguien me explique cómo es que le descongelan las cuentas allá. No, mira, Vicente, hay que ver cuántos miles de millones de pesos recibe Latinus o recibió del exgobernador ahora de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Hay que ver cómo Silvano Aureoles Conejo desvió miles de millones de pesos del sector salud, y otros gobiernos siguen haciendo lo mismo, de la oposición, del PAN y del PRI, para entregarle recursos a Carlos Loret de Mola. Y hay que ver cuántos periodistas cobraron de la CIA. Si me dicen que no, pues hay que ver nada más que ahí los organismos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibían dinero de la CIA. ¿Cuántos amigos tenía Yarrington? O Yarrington, porque digo, será muy fácil ver quién habla y quién no habla de Yarrington, ¿no?
Porque Yarrington Un tipo- también repartió a diestra y siniestra. No, pero dinero. además, que un tipo vinculado al narcotráfico, que recibía dinero del narcotráfico, que lavaba dinero para el narcotráfico. Sí, hay que ver cuántos de esos. Así es, así que sí, que perro debe comer carne de perro, Vicente. Y nada más, mira, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para completar la información de Jaime Hernández sobre la guerra en Irán. La verdad es que de pronto hablamos todo de Trump, su incapacidad, su locura, pero el ayatolá Mojtaba Khamenei tenía haces bajo la manga para que Trump terminara encarcelado o terminara en un manicomio, recluido por los dueños del dinero. ¿Qué tenía bajo la manga el ayatolá Khamenei? Bueno, pues mira, nada más podía destruir, porque ahí lo tiene a la mano, las líneas submarinas que controlan Internet en gran parte del planeta, ¿sí? Que cruzan por el fondo del estrecho de Hormuz o por el Mar Rojo. Destruir, y ahí lo tenían. Eso lo saben muy bien todos estos que convencieron a Trump de que estaba loco. ¿Sí? Sí, imagínate si el ayatolá ordena destruir las líneas de Internet. El sistema bancario se desmadra, Vicente, todo el mundo. Todo el mundo. Las bolsas de valores o los mercados de valores se hubieran caído inmediato y había caído el mundo, incluidos nosotros, en una profunda recesión. Mojtaba Khamenei tenía si hubiera decidido Trump un ataque nuclear, que habría necesitado, también hay que decirlo, no es que necesitara una bomba nuclear, necesitaba por lo menos en los ejercicios que hicieron en la Casa Blanca 30 misiles nucleares de 500 kilotones para desaparecer, para dejar a polvo reducido Irán. Pero habría tenido Mojtaba Khamenei una ventana de unos minutos para destruir a Trump y para destruir a Netanyahu. Y podría haber destruido también todo el sistema de inteligencia artificial, todo, destruyendo todo el cablerío de Internet que cruza por abajo del mar. Así que el ayatolá no estaba manco, no estaba cojo. Podría también la última, y eso, si tú ves que van a destruir a cenizas tu país, que Trump ya decidió un ataque nuclear, e insisto, los cálculos más conservadores, que habría necesitado 30 bombas nucleares para bombardear todo Irán, tenía otro as bajo la manga que se llama la destrucción de las plantas desalinizadoras, de las que depende la vida entera de todos los países árabes del Golfo Pérsico. El país que más habría aguantado sin agua potable, Arabia Saudita, 3-4 semanas, y ahí habría habido una migración masiva de todos los países árabes. Así que el ayatolá, Jaime puede confirmarme si es cierto, habría tenido una ventanita de minutos para destruir todo eso y habría movido todo el tablero mundial, la llamada geopolítica, ¿sí? Dejar fuera a Estados Unidos, y eso permitiría que China se consolidara como la primera potencia mundial económica con todas las armas que tiene Estados Unidos, nucleares, como 500, o como 5,000, discúlpame, como 5,000 cabezas nucleares, China en primer lugar, Rusia como segunda potencia, y lo que está pasando ahorita es que ya se reconfiguró ese mundo de tres potencias. En Rusia, China y Estados Unidos tienen una cuarta potencia que no compite en armamento, que no compite en economía ni en finanzas, pero que tiene un arma poderosa. Puede destruir Internet y puede destruir las plantas desalinizadoras. Es decir, un ataque violento de la Armada o de las guardias revolucionarias de Irán a los cables submarinos de Internet, mata este planeta en cuestiones informativas y mata todos los proyectos. Yo decía, hice ayer un ejercicio, inmediato habían colapsado las bolsas de Nueva York, las que se cotizan ahí. Hay dos importantes, habría colapsado la bolsa de Shanghái en China, la bolsa de Tokio en Japón, la bolsa de Londres en Reino Unido, la bolsa de Frankfurt en Alemania y la bolsa de Hong Kong, que une a todos. Así que no estaba cojo el ayatolá y habría tenido estas herramientas para que Donald Trump terminara recluido en un manicomio
ordenado por los dueños del dinero en Estados Unidos, Vicente Jaime. Jaime puede confirmar o decirme si andaba mal en ese análisis, Vicente Jaime. Antes de eso, mi querido Paco, ¿por qué no terminas también con tus redes sociales para que la gente te apoye? Yo ya sabes, Vicente Jaime, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito o antes si sucede algo más, Vicente Jaime. Gracias, como siempre, Paco. De 1 a 3, no se le olvide, no apto para cínicos, con el maestro Jaime Hernández. Hay que apoyarlo con los likes, con las suscripciones, con los superchats. Amor con amor se paga, mi querido Jaime. Por cierto, ayer se cumplieron 21 años del desafuero de López Obrador y quedará para la historia, a pesar de que lo ridiculizaran o intentaran ridiculizar muchos como Enrique Krause, ¿no? Como el Mesías, pues tenía voz mesiánica López Obrador. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Y creo que el pueblo le está dando la razón al presidente López Obrador a 21 años de distancia. No veo cómo el PRI o el PAN o el PRD o Movimiento Ciudadano puedan gobernar, ganar las elecciones, así como están las cosas. Mi querido Jaime. Sí, yo creo que el tiempo a 21 años de distancia ha reivindicado la imagen, la obra, la lucha de Andrés Manuel López Obrador desde todos los frentes, ¿eh? Esta visión que Andrés Manuel López Obrador siempre ha tenido, lo que José Vasconcelos decía, esta capacidad para asomarse al futuro, para vislumbrar qué es lo que se nos viene encima. Ese es el gran mérito que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. De ahí su idea de luchar a favor de la soberanía del petróleo, a favor de nuevas plantas refinadoras, a favor de mayor soberanía en todo el terreno energético, desvincularse de ese modelo neoliberal que ha causado la ruina de pueblos. Vean lo que está pasando en Argentina, vean lo que pasa en Ecuador, en El Salvador. En fin, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, a 21 años del desafuero, ha sido reivindicado por la realidad, ¿no? Y vamos a abordar no solamente este tema en el noticiero, nuestro informativo de las 13 horas, vamos a hablar de esta tesis que mantiene el Paco Cruz y a la cual me adhiero. Irán ha salido de este conflicto como un nuevo centro de poder. No una gran potencia, pero sí un nuevo centro de poder en Oriente Próximo. Se impone realmente con su ejército, con su tecnología y con ese amor por la patria, por la nación. Es increíble la forma en que hombres, mujeres, niños formaron hileras para convertirse en escudos humanos por voluntad propia, para proteger puentes, centrales eléctricas. Eso no lo vimos a lo largo de todo este conflicto en el caso de Israel, todo lo contrario. Los israelíes, los judíos, huían como cucarachas, escondidos ahí en los refugios subterráneos o huyendo del país. Estas imágenes no, esto habla de el valor, la ética, la historia de una civilización que por eso ha prevalecido durante más de 6,000 años. Nada que ver con ese estado que ha sido inventado, que es una entelequia llamada Israel, y en donde sus ciudadanos que bien han llegado de distintas partes del mundo no le guardan ningún tipo de lealtad, solo interés, porque al llegar ahí le regalan la tierra robada a los palestinos, viven de subsidios, en fin. Así es que en tiempos de guerra se ve el amor por la patria, el amor por la nación, y vamos a hablar de ello en el noticiero de hoy, en las pérdidas que sufre Estados Unidos, que ha visto incrementado en $350,000 millones el peso presupuestal del Pentágono, el precio de la gasolina que no va a bajar de la noche a la mañana. Se calcula que durante los próximos años va a mantenerse en precios altos en Estados Unidos, por fortuna no así en México. Así es que vamos a hablar de todo esto en No Apto para Cínicos. Los espero con mi querida Hildy, mi compañera de vida, con mi ideólogo de cabecera, Yago Batusay, que no me dejó dormir anoche, ronca, pero en serio, ronca el enano, es impresionante. Y con mi jalacables Nico y también Lola. Los espero a la 1 de la tarde. Un abrazo a los dos, queridos amigos. Entonces, nada más, el gran perdedor de esta tregua es Donald Trump hasta el momento. Y Benjamín Absolutamente. Y bueno, y Sí, Benjamín claro. Netanyahu, ¿no? Así Pero es. sobre todo Trump, porque se vienen las elecciones
en Estados Unidos y esto se va a poner, pero sí, sabroso para aquellos que nos gusta la política, ver qué es lo que pasa en un Estados Unidos comandado por este personaje que a veces desvaría y en otras ocasiones también. Así que estaremos al pendiente de No Apto para Cínicos, mi querido Jaime, de 1 a 3, no se le olvide, y el maestro Paco Cruz ya sabe que mañana tempranito o antes, si lo amerita la noticia, como él y a mismo lo las diría. 5 de la tarde. Exacto, qué bueno que me acordaste. Oye, Paco, algo quiere Jaime Hernández. Están pagándome la publicidad que le hago todos los días a No Apto para Cínicos. Sí, sí, Es sí. el pago acordado. Para que vean, A las 5 de la tarde, las charlas cruzadas del maestro Paco Cruz. Ayer, por cierto, te estaba viendo, Paco, deleite escucharlo. También, Estuvo muy bien ayer. y también no se le olvide sintonizar a Jaime y a Hildy de 1 a 3. Por lo pronto nos vemos, maestros. Muchas gracias y nuevamente un saludo al maestro Norman Pearl, que esperamos regrese muy pronto a la mesa matutina mientras llega la